Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Vamos a pasar a otra de tus actividades. Has sido promotora cultural o gestora cultural. Igual te armas un festival, que una feria, que una obra de teatro, que un concurso, que un homenaje. ¿Qué te mueve a trabajar por tu estado, por tu país y dar la mejor cara de muchas facetas? Pues mira, para mí siempre ha sido muy importante mi raíz. Y mi raíz, aunque tenemos muchas, yo me considero guachichila y algún guachichila anduvo ahí, como decía mi abuela, más lo que se acumule, mijita, porque te podemos tener 5 sangres confirmadas, pero yo le meto la guachichil porque es la de aquí. Pero desde antes de saber que aquí hubo guachichiles, porque tristemente, no sé si a ustedes, porque viven ahí, bueno, tú eres de Durango, que también te ha de haber pasado que no se sabía tanto, porque hasta allá llegaron los guachichiles, hasta tu tierra. Sí, lo sé. Pero nunca nos platicaron de todos los de América, ni sabíamos quiénes. Y a mí nomás me enseñaron, que se me olvidaron en el orden, los últimos emperadores aztecas, que ni son aztecas, son mexicas, los que tenían que decir, pero yo no sabía nada de eso, y empezaban con los españoles, pero no sabía, yo pensaba pues que aquí no había habido, porque estamos en el semidesierto, y yo ya lo supe teniendo hijos, pero siempre desde antes de saber de los guachichiles y de todo, desde muy chica, pues yo iba mucho, era un poco rara, ¿no?, para la gente, porque pues yo dejé de ir a los bailes a los 16, como empecé a los muy chica, porque mis amigas cumplían 15 años cuando yo tenía 12 o 13, y mi papá dijo que yo iba a ir hasta que cumpliera 15, y yo era la última que cumplía, yo cumplí 15 en prepa. Entonces mi mamá le dijo, pues no, tú la metiste desde chiquita y ahora va con sus amigas a sus 15 años, porque si no, nunca va a ir a ninguno, ¿no? Entonces, pues fui tempranamente a tardeadas, y los bailes que eran de veras que te sacaban a bailar, y bailabas de cachetito tantito y otras de brinco, ¿no? Y sí sabías con quién bailabas, estabas ahí rezando porque te sacara a bailar el que te gustaba, y luego sacaba la de al lado, y bueno, era un San Luis diferente, ¿no? Pero pues me acerqué muchísimo siempre por mis papás, que nos llevaban al teatro, nos llevaban a los ballets, nos llevaban a los conciertos, y a mí eso me apasionaba, ¿no? Y el cine también fue porque participo en cine también, no soy particularmente fan de ser actriz en cine, que me canso, porque se mueve tantito la luz y repite la toma y eso, pero sí como fui una gran cinéfila, ya no soy. Y entonces yo me iba a eso, había un cineclub, un solo cineclub con un maravilloso hombre, el ingeniero Galarza, que nos hablaba del autor, nos hablaba de la producción, o sea, no era ir y ver la película y te vas. Y yo misma pues hice cine y veía cine en la carrera y acá. Entonces, pues eso era ya después mi mundo. Oye, que ay, no, ya los bailecitos ya no. Entonces, pero no fue por otra razón, sino por mis propias inquietudes y lo que yo mamé en mi familia. Y bueno, somos 5 hermanos y la única que se dedica al arte soy yo. Eso no quiere decir que no les guste, pero como creador, ¿no? Entonces, me daba mucho coraje. Yo fui, cuando iba a cumplir 15 años, fui a Europa en un tour con las monjas, y una monja nos llevó al Moulin Rouge. Las demás no quisieron ir, pero las chiquillas que íbamos, yo era la más chica, iban otras chicas que ya habían cumplido 18, 19, pues me daba mucho coraje, sobre todo en España, que me preguntaran que dónde estaba la pistola, o como que tenían la imagen del chanuchón, por lo menos eso yo lo viví. Esa era la imagen que se daba de México, ¿no? El dormido abajo del nopal y las cosas, y yo me sentí
muy molesta con nosotros mismos cuando teníamos el movimiento cinetista aquí mucho más fuerte que en Europa. Y yo después, a raíz precisamente de que cuando yo dejé la carrera, porque yo no terminé la carrera, que me vine muy joven también, tenía yo 18 años, iba a cumplir 19, pues cuando llegué, el que era director de Bellas Artes, me mandó a hablar que si quería hacer la de difusión cultural, y ahí pues conocía a muchos artistas de México y de otros lados que traíamos al Instituto Potosino de Bellas Artes, y muy, muy cercanos sobre todo a los plásticos de ahí, Federico Silva, Feliciano Béjar, Sebastián, etcétera, ¿no? Y también tenía el privilegio de conocer a más gente, y iba mucho a las premiers que se daban a puerta cerrada de las funciones de teatro, o sea que yo estaba en México cada 15 días en los fines de semana, y en el Teatro Xola y eso, pues claro que mi conexión con el ambiente fue muy importante, y me daban, yo tengo que dar a conocer al México de su origen, pero también de la actualidad cultural que se estaba desarrollando. Cuando yo apliqué a la diplomacia a los 19 años, a los 20 años ya era diplomática, he sido la diplomática más joven, porque creyeron en mí, porque como que yo creo que han de haber dicho, ay, mira, esta chavita tiene tantas ganas de hacer cosas que órale, a ver qué puede hacer, porque realmente, pues yo no me considero ninguna gente de gran culta, ni mucho menos, pero siempre he tenido esa, pues ahora pienso que yo fui muy audaz, pero entonces para mí era normal, no me detenía, y tenía tantas ganas de hacer cosas, entonces lo que yo hice fue hacer mi solicitud y todo, pero como agregado cultural, no como cónsul ni como esas cosas, ¿no? Entonces, porque quería que conocieran eso también. Y siempre, desde que estuve fortuitamente y poco tiempo, porque pues luego no me pagaban y decidí que ya no, en Bellas Artes, pero ha sido de los trabajos que más he amado y que me conectó con un medio artístico mucho más general. Pero aquí en San Luis ha sido un lugar que ha dado grandes pintores, grandes músicos, estamos hablando de Julián Carrillo, de Manuel José Otón en la literatura, ahí se me fue el nombre, de Juan Blanco, de Tere Caballero en la pintura, y no se diga en todas las artes. El Festival Internacional de Danza Contemporánea de Lila López, que fue muy amiga mía, pues fue el festival más importante a nivel mundial, hasta que murió Lila. Entonces yo decía, pero de veras ha sido cuna, y también ha recibido gente de otros estados que aquí se han radicado, que han creado escuela, y pintores extraordinarios, en todas las disciplinas, no hay ninguna que no. Y siempre, pues ya sabes que la provincia por mucho tiempo fue segregadita, ¿no? Tú eres provinciana, a lo mejor lo viviste. Y eso yo necesitaba darlo a conocer. Lo mío, me refiero a lo potosino, la Huasteca, no se diga, con todas sus tradiciones y sus cosas. Entonces soy una gente que ama mucho lo local, y creo que todos deberíamos de empezar por ahí, partir de lo local a lo universal y no a la inversa. Todos, aunque sea de pasaditas, saben de los egipcios y los griegos, y casi nadie sabe de su lugar, y no se mete, y éramos el mismo grupito de gente que íbamos a las conferencias. Pues había 3 lugares: Bellas Artes, la Alianza Francesa, que fue en muchos años un ícono de la cultura en San Luis, con muchos eventos, y luego la Casa de la Cultura. Eso era todo lo que había. Pero yo iba a todo, decía mi papá, es que tú quieres ir no me perdía una exposición, no me perdía una conferencia, no me perdía, y la fortuna de haber estado en los medios de comunicación desde muy joven, porque cuando yo me salí de Bellas Artes, me hablaron del periódico, eran 2 periódicos, no había televisora ni nada, entonces yo cubría locales y primera plana, bueno, editorial, pero también metía cuestiones culturales. Nada más era lo socialito y yo hacía. Y tuve en ese tiempo también la oportunidad de conocer, a gente muy importante del periódico Excelsior, el Excelsior de Adeveras, hablo del Excelsior de Adeveras, porque
el gerente general del Excelsior era Ero Rodríguez Toro, que estaba casado con una media hermana de mi abuelo, con Ilse Neumann. Entonces, lo quise mucho, él me presentó a Scherer, y luego tuve la oportunidad, pero acá en San Luis, de conocer a Emilio García Riera, de la que fui muy amiga, que lo traje a dar pláticas, y bueno, la vida me fue llevando por eso, ¿no? Y bueno, me mandaron como vicecónsul a San Antonio cuando se dieron cuenta que tenía 20 años. Le dije, pero si hace un año que estoy tramitando, tienen mis papeles, por algo me aceptaron, pero nunca se dieron cuenta. Entonces me quiso proteger el subsecretario González Sosa y me manda de vicecónsul a San Antonio, Texas. Yo nunca pensé pisar ni el puente de la frontera. Yo he sido muy claro, tengo amigos estadounidenses que quiero mucho, pero en general el sistema no. Pero me mandó también como directora del Instituto Cultural Mexicano para que cubriera un poco lo de la Agregaduría Cultural, que es un instituto enorme en la Plaza de la Hemisferia, que logré muchas cosas y di conferencias sobre México, pero también a través de la Dirección de Cultura me mandaban grandes exposiciones de grandes artistas plásticos que yo misma hacía la curaduría, ¿no? Hasta que por fin me fui a África y ahí pues un poco a través de la narración, no tan intensamente como ahora, pero de conocer la narración de otras gentes allá en Etiopía, en Tanzania, y pues siempre fue eso, y siempre ha sido primero eso que mi propia obra, ¿no? O sea, he preferido lograr que se publique a otros a que me publiquen a mí, porque cuando he tenido la oportunidad me dicen, te publico a ti y a tu taller, que ha sido raro, porque las mafias se fueron dando fuertemente, y dije primero el taller, y publiqué, logré antologar 69 narradores que han estado en mi taller, fue en narración, pero siempre la fortuna de haber tenido esa experiencia de mezclar los medios de comunicación con las artes y la cultura, tanto en el periódico escrito, como en la televisora, como en la radio particularmente, es el medio que más amo, y eso me daba... Vamos a pasar, Anita, ahora a hablar un poquito de la radio, porque llevas muchos años haciendo este programa, y yo creo que tiene un lugar muy importante en la cultura de tu estado. Has abierto la puerta a un número de personas de todo tipo, y siempre tienes algo interesante que comentar, que recomendar. Así que háblanos un poco de tu labor en la radio. Para mí la voz es lo que más amo. Inclusive, y voy a decir algo muy... ¿Qué es lo que más te gusta de ti? La voz. Sí. Es que la voz tiene la magia, si la sabes usar y tú eres campeona, de poder llevar a la gente a lo que tú quieres si lo sientes. Y triste o felizmente, yo lo siento, yo me quiebro y me enojo, hacía mucha lectura, la gente creía que yo lo decía de memoria, pero no, porque yo me meto en la historia y lo estoy sintiendo y no se siente que es una lectura. Creo que eso es importantísimo. En salas de lectura a veces sí les he dicho cuando me han invitado a algo, oigan, aprendan a leer, pero a leer con sentimiento, no que sepan leer correctamente la dicción o el volumen. Pero para mí, yo soy muy pasional, todo lo he hecho por compasión. Y me encanta poder sembrar y ver que la gente está ávida de cosas que tú también amas. Y la voz es mágica, no tiene ningún obstáculo, como la televisión, que estás viendo una imagen. En cambio, acá estás creando la imagen con la voz. Desde que entré a la carrera, la radio, para mí es... La voz es otra más de nuestras identidades, ¿no? No hay dos voces iguales. Y cada quien la maneja distinto, pero tendrá que ver siempre con la emoción que tú sientes. Claro. Y en el teatro también es eso, porque tú puedes interpretar un personaje y ser muy buen actor, pero yo las veces que he sido personaje, estoy sintiendo lo del personaje. Y a veces es difícil en mi vida porque todo lo siento así,
todo me emociona o me mete en depresiones brutales también, ¿no? Por esta pasión que me lleva. Un día, en la primera parte del programa, 9 años, casi 10, los hice en lo que era Globo Estéreo, que era una de las estaciones comerciales más grandes y que ya murió, el que era el creador de esa primera estación, que fue la primera FM en San Luis. Cuando yo era jovencilla, anunciaron la primera FM y mi grupo de amigos estuvimos en la sala de mis papás con una consola gigante esperando la salida de la FM, que era la OD, pero se convirtió en Globo y me abrió las puertas y me dijo, un programa de corte cultural. Le dije, no es que no es de corte cultural, es de sensibilización. Yo no soy nadie para hacer un programa cultural. Bueno, me dijo que sí, era diario, pero le dije, pero no me vas a meter ningún comercial. Y era la estación más comercial. Y me respetó casi 10 años, no metió ningún comercial, media hora continua. Eso fue increíble, con una cobertura impresionante. Era todo el estado y estados circunvecinos. Entonces un día la cámara de radio me habló por decir que mi programa era el más escuchado en el estado. Cuando yo me fui a Radio Universidad, pues claro que no, porque la cobertura es muy chiquita, no tienen la capacidad de hertz que tiene, pero eso fue maravilloso. Y una de las veces estaba mi operador, que se llamaba Enrique, y salí yo de la cabina y me dijo, oye, ¿por qué estaba usted llorando? Le dije, pues que no, yo que la mató. Le dije, pues si yo estoy metida ahí. No es que pero es que yo sí lo estoy viendo, tú me has visto. Me quiebra la voz o suelto la carcajada o digo, vamos, yo creo que eso me ayuda a mí porque yo siento. Claro. Me ayuda. Bueno, y además eso lo transmites a los demás, ¿no? Por algo Claro, duras tanto tiempo. eso es lo más padre, saber que, y como siempre les he dicho, la gente, la que sea, de cualquier estatus, está ávida de otras cosas, no nomás de ponchis, y se notaba porque me oían en la penitenciaría, en los camiones, en los urbanos, en los taxis, en el mercado, la gente me paraba, los boleadores de zapatos de la esquina. Entonces te das cuenta cómo la gente, no es que yo sea muy buena en lo que hago, es que me entrego, y la gente está con una ansia de escuchar historias y de oír comentarios, porque además yo soy muy franca en las cosas que opino. Entonces yo digo las Fíjate cosas. que la radio tiene una penetración muy particular, ¿no? En todos lados. Por esto que decías, la puedes escuchar boleando, comiendo, caminando, en fin. Entonces tiene una penetración muy, muy fuerte. Algunos personajes que hayas entrevistado o que te hayan visitado en la cabina y que te hayan dejado como algún buen sabor o mal sabor. Pues mira, mal sabor me han dejado aquella gente que le sacas el sí o el no con tirabuzón. Y yo soy buena entrevistadora, porque si no lo soy, aquello sería. Pero hay unos que por más que les jalas hilo, ya, esos han sido las malas vivencias, porque he tenido principalmente muchísimos artistas de todo tipo, pero también conferencistas, también intelectuales, también científicos, políticos he procurado, no, nunca, tampoco cuando, y eso también lo dije, nada de política, aunque claro que yo hacía mis trampitas, sobre todo en el tiempo navista y cuando estábamos todos ahí en la efervescencia democrática y que hubo 4 gobernadores en un mismo sexenio. Yo no podía ser indiferente a eso, pero tampoco podía cargarme públicamente porque a mí me escucha todo tipo de gente. Pero entonces yo hacía un juego muy padre, por ejemplo, hablaba de Víctor Jara, de la caída de Salvador Allende, entonces hablaba de eso que a mí fue lo que me hizo crear mucha conciencia, porque en el 68 pues yo era muy chiquilla, no lo viví tan de cerca como viví lo de Chile, que se oía, que se sabía. Entonces hablaba de la democracia y de la libertad, como el dicho mexicano, te lo digo, mija, para que entienda mi nuera. O sea, yo estaba diciendo mi postura política. Pero de personajes sí, padrísimos,
Pues muchos, tanto potosinos como no potosinos. Pero de los potosinos, pues te puedo hablar de don Fernando Z. Maldonado, que tuvo un final tan triste. Él era de Cárdenas, San Luis Potosí, y él fue el que me buscó, y cada vez que venía, pero estuvo conmigo a Mauri Pérez, que me cayó bien gordo y acabamos siendo íntimos amigos, Facundo Cabral, bueno, es que son muchos, son 30 años de radio. Bueno, yo ya había hecho un programa de radio cuando dirigía radio y televisión en la Secretaría de Educación. Malaika, mi hija, era chiquitita, pero también ahí, que eran muchas cosas, era el tiempo de longitud con el manual educativo y guau, pero yo metía partecitas que tenían que ver con el tango o que tenían que ver con tal, o sea, siempre he logrado hacer eso para realmente decir cosas que yo quiero entonces, pues, ¿qué te digo? Son muchísimos años, muchísima gente, se te olvida cuánta gente maravillosa ha estado conmigo, ¿no? Y no te pagan, por supuesto. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Te pagan? Mira, no me pagan, y ahorita no me pagan porque hace 2 años entró una persona nefasta a Radio Universidad, canceló 29 programas, a mí no me canceló, pero me puso 48 condiciones para entrar a la cabina y presentar un programa. Se llama fascismo, y yo fui la que no regresé, porque yo no puedo ir en contra de lo que más valoro, que es la libertad, y más en un medio como ese. Y siempre he sido apoyada y siempre he tenido libertad de escribir, decir y pensar lo que yo quiero. Entonces entré en la televisión, ya tenía yo muchos años contando cuentos los sábados. Entonces me ofrecieron hacer el programa de radio en televisión, que no se puede, no es lo mismo, yo no puedo. Que me iban a hacer como una cabinita, ni me hicieron nada. La gente se salió del canal porque no les pagaban. A mí acabaron de no pagarme y puse Antología TV, que tuvo muchísimo éxito. Y se llamaba Antología por el programa de radio, pero Antología TV. Sin embargo, yo ya no podía contar tantas cosas así. Yo producía todo. Yo sacaba, por ejemplo, menciono a Víctor Jara, porque en el aniversario de Víctor Jara el año pasado yo puse las canciones, puse videos, hablé de él. Yo soy muy de eso, no han de decir, ahí está, es una... Hay que preparar, hay que producir. Sí, claro. Entonces, yo no he regresado ahorita a la radio, lloré muchísimo, estar casi 30 años continuos, diario, menos sábados y domingo, fue terrible. ¿Qué hacía con ese tiempo? Y yo había sacrificado, porque yo así lo decidí, la hora, sobre todo cuando mis hijos eran mucho más chicos, pues ahorita ya mi hija mayor va a cumplir 44, o sea, mi programa empezó cuando tenía 14, mi hija 13, ¿no? Entonces, pues yo llegaba corriendo, no podía comer con ellos, que puse el programa a las 2 de la tarde, en alguna ocasión a las 2:30, porque la gente, no había tiquitiquis ni nada de eso, pasaba por sus hijos, salía del trabajo y prendía la radio del coche. Yo sabía que ese era el punto donde, cuando anduvieran buscando, me iban a encontrar. Si les gustaba, seguían, si no, le cambiabas, pero todo mundo te sube al coche y prendía el radio. Ahora no. Ahora en el radio ya traen sus MPs o como se llamen, pero así fue como yo logré tanta audiencia, y por eso desde entonces lo hacía a la misma hora, que es la hora de la salida de las fábricas, de la recogida de las escuelas, y efectivamente así empezó, siendo un programa de coche. Sí, qué bueno, qué bueno. Y ahí también cuentas leyendas, ¿no, Ana? En la radio. Por supuesto. Que contabas leyendas. La primera sección se llamaba, de la última etapa, porque hubo veces que cambié las entradas, pero nada más, pero era realmente de raíz, se llamaba de leyenda y raíz. Cuando estuve en Globo se llamaba Cuentos y Leyendas, pero la leyenda para mí es muy importante, como lo son los cuentos, pero tiene una magia de tradición oral que me atrae muchísimo, la tradición oral, aunque cada quien le ponga y le quite en las recopilaciones. Entonces la primera eran 5 secciones, la primera se llamaba de leyenda y raíz. Y siempre había una raíz, una leyenda. Anita querida. No, porque son leyenda que me van a regañar.
No, vamos a contar una leyenda. No, qué bueno, pero no quiero contarte una leyenda porque me pico. Bueno, te voy a contar, tratar de ser Nada la... más una, Ana, nada más una. Bueno, dime No sé, cuánto la del tiempo Juan del tienes. Jarro, o la de la niña aquella, este, que me Elenita, contaste, de la o monedita, la que de... quieras. Ana, cuéntame algo. Mira, es que estaba pensando que en lugar de contarte el anime en pena, te voy a contar una leyenda potosina, pero que es de mi propia recopilación. O sea, yo fui la que investigué la historia, primero me la platicaron en una anécdota y yo le llamo la herencia de la patrona. Y esta historia, me siento rara narrando sentada, tú sí narras sentada, a veces yo no, y aquí me siento rara porque estoy en un lugarcito medio apretado, pero aquí va. La historia que yo les voy a contar ocurrió a principios del siglo pasado, cuando estaba en auge las haciendas que las sabían de todo, y muy particularmente esta hacienda que yo les voy a platicar era una hacienda de beneficio que se encontraba cerca de Real de 14, entre Matehuala y Real de 14, zona por demás minera. Creo que muchos a veces no entendemos lo que significa hacienda de beneficio, que es a donde se llevaba el mineral para beneficiarlo, es decir, separarlo de las piedras, de los minerales que no servían. Eso se le llama beneficiar el metal. Está ahí Real de 14, que es un pueblo mágico maravilloso, está La Paz, hay Santa Ana, en fin, hay muchas minas y por ahí está esta hacienda a la que yo me refiero. Estamos hablando a principios del siglo XX, antes de que se iniciara la Revolución Mexicana, que eran haciendas muy productivas y que tenían a muchos peones. Y después, pues llegaron la Revolución y los hacendados se fueron de las haciendas y muchos de ellos ni sus familiares regresaron, están tristemente en San Luis, muchas de ellas están cayendo las casas grandes y se han pues saqueado terriblemente hasta... Pero en este caso, la historia que yo les voy a contar se origina realmente hasta, digamos, más o menos mediados de los 50 del siglo pasado. Pero en aquella época, cuando la hacienda todavía estaba en auge, la última dueña fue una mujer, una señora ya grande, de alta alcurnia, a la que le encantaban los caballos. Así que la señora tenía caballos árabes, tenía caballos pura sangre, tenía lazanes, era una gran amante de los caballos y mandó a hacer un redondel ahí atrasito de la casa grande, con toda la pompa, que acostumbraba invitar a los más hacendados de la zona que llegaban en sus carruajes para ver precisamente la demostración de estos caballos, que eran una maravilla, una elegancia, cómo se movían, cómo los tenían sus crines y así se pasaba. En aquellos tiempos vivían, entre otras de las muchas familias de peones, una que tenía un hijo chiquillo que se llamaba Baldo. Pues llega la revolución y como en todas las haciendas, llegaban los de un lado, llegaban los del otro, asaltaban, saqueaban, peleaban, hacían, y se fueron los hacendados y poco a poco se fue también desbalagando la gente porque ya no había trabajo y se fue quedando abandonado aquello. Pasan los años y ya quedaban pocos peones que era para estar ahí pues medio limpiando lo que quedaba todavía. Y aquel niño Baldo se había convertido en el cuidador de esta parte que quedaba de la hacienda. Ahora era Don Baldo. Y esos pocos peones estaban bajo la supervisión de él para hacer las quehaceres y tener más o menos limpiecito o algo. Entonces, a Don Baldo le gustaba sentarse frente a su jacal, que precisamente quedaba casi enfrente del portón grande de la otrora Casa Grande. Y ahí en una mecedora a cierta hora del día, con un sombrero de palma que le tapaba el sol, él empezaba a mecerse y a dormir un poco la siesta.
Pero una de esas tardes que estaba él en este acostumbrado ritual, llegaron dos peones corriendo y lo empezaron a sacudir. Don Baldo, despiértese, don Baldo. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa que no ven que estoy ocupado? Don Baldo, es que mire, ahí en el redondel, ahí espantan, ahí espantan. ¿Qué van a estar espantando ni que nada? Esos son imaginerías de ustedes para no trabajar. Déjenme en paz y quítense de cosas. Vámonos de aquí. No les hizo caso. Pero don Baldo luego estuvo pensando que tenía que poner unas tablones para tapar la entrada al redondel. La primera razón y la más importante era que estaba tan deteriorado que corría peligro de que se le cayera alguien encima la parte que sostenía el portón y el redondel mismo. Y la otra, para que ya no siguieran diciendo aquello de los aparecidos y los fantasmas. Y así lo hizo. Colocó un par de maderas así atravesadas y siguió la vida. Pero no habían pasado ni 2 semanas cuando llegaron sus 2 nietecitos, porque él también tenía esos nietecitos de oro, y estaba durmiendo la siesta con su sombrero cuando llegaron y, tata, Baldo, tata, despiértate, tata, ¿qué es lo que...? Pero cuando uno ve que son sus nietos, no es lo mismo que si son sus peones. ¿Qué pasa, mis niños? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Tata, es que estábamos jugando ahí por el redondel y ahí espantan. ¿Qué van a espantar, mis niños? Ya les he dicho que eso son cosas de los peones, de imaginerías, de tonterías. No, tata, ven, tata. ¿Y quién le dice que no a los nietos? ¿Yo? No. Así que tata Baldo tampoco. Y ahí fue con los niños. ¿Y dónde están los fantasmas? Yo no veo aquí nada. Mira, tata, asómate ahí en el redondel. A ver, me asomo. Y don Baldo se asoma justo entre las 2 maderas y antes de caer desmayado alcanza a decir: mi patrona, y viájala. Los niños se fueron corriendo a buscar a Braulio, su papá, el único hijo de don Baldo. Llegó el papá, llegó la mujer de Braulio, trajeron algo de sales, lo abanicaron y poco a poco don Baldo fue recuperándose, pero su color era cadavérico. Se le sumieron los ojos. Pues tomó su sombrero, no dijo ninguna palabra y se caminó a su mecedora. Pero esta vez no se puso a dormitar, estuvo volteando y volteando a donde estaba el redondel y de pronto se levanta con un grito: ¡Braulio! ¡Ensilla al penco y al colorado! ¡Nos vamos pa' Matehuala! Y Braulio pues ensilló el penco y el colorado. Se subieron a los caballos y ahí van a chicote dado y llegaron a la tienda de abarrotes de don Arnoldo Martínez Estrada. Don Arnoldo Martínez Estrada era el tendero pues, más exitoso de aquella época de Matehuala, que era un pueblo chico. Entra don Baldo, amarraron las bestias y entraron. Estaba don Baldo atendiendo ahí en el mostrador y llegó agitado don Baldo. Don Arnoldo, ¿qué tal, Baldo? Necesito hablar con usted. Ahorita, Baldo, estoy ocupado. No, don Baldo, ahorita necesito hablar con usted. Entonces, don Arnoldo se quedó preocupado porque nunca había visto al hombre así. Y entonces se encargó a uno de los ayudantes que tenía, se metieron a la trastienda, él emparejó la puerta, pero don Baldo le puso tranca, cogió una tranca y se quedó: ¿qué pasa, Baldo? ¿Me estás asustando? Ay, don Arnoldo, es que le vengo a decir que mi patrona me dejó una herencia. Pero qué tonterías estás diciendo, tu patrona se murió hace tantos años. ¿Cómo va a ser que hasta ahora sepas que te dejó una herencia? Pues me la dejó. Y entonces le empezó a contar a don Arnoldo Martínez Estrada lo que vio cuando se asomó entre las tablas que habían puesto. Y dice que vio una mujer
de espaldas, que estaba barriendo en el centro del redondel, y que esa mujer llevaba un vestido verde de terciopelo con encaje abajo, una peineta y una mantilla española, que era el mismo que había llevado su patrona la última vez que hubo ahí festejo y desfile en el redondel. Y entonces cuando él estaba viendo, la mujer volteó y era su patrona. Y es cuando él cayó, por lo que yo sé, que ella me dejó una herencia. Ah, pues don Arnoldo se rascó la cabeza y ya sintió interés. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver? La familia de los Martínez Estrada de generaciones ha sido buscadora de tesoros. Y todos ellos, y conozco a varios, han tenido sus maquinitas para encontrar tesoros. Entonces don Baldo le dijo, pues yo le vengo a proponer algo. Usted se lleva su máquina para encontrar tesoros y lo que encontremos vamos mitad y mitad. Me parece justo, dijo don Arnoldo. Entonces abrió un cajón que tenía y sacó una máquina que tenía unos alambres de una especie de antenitas y le empezó a tratar de equilibrar y se pusieron de acuerdo para ir a buscar la herencia de la patrona. Pero claro, primero organizaron un sarao del otro lado de la casa grande, porque ya se sabe que cuando hay tesoro, pues hay balazos también, y más en la época y en aquellas tierras. Entonces, pues llevaron cabrito, porque si ustedes no lo sabían, el cabrito no es originario de Monterrey, es originario de Matehuala, San Luis Potosí, y llevaron una redoba. Y también, por supuesto, el famosísimo mezcal potosino de aquí del mero altiplano. Invitaron ahí algunas muchachas, amigos del pueblo, y se puso la música. Y ahí estaban don Baldo, don Arnoldo y Braulio. Ya cuando el sarao iba adelantado y ya los mezcales iban y venían, se fueron despacito a una troca. Se treparon a la troca y se fueron hasta el otro lado, al redondel. Pusieron la troca así, de la parte de atrás, pegada a la puerta. Quitaron con mucho cuidado las maderas y traían unos zapapicos y unos colotes. Entonces entró don Arnoldo, pero don Arnoldo empezó a calibrar la máquina y a la hora que entraba se descalibraba totalmente, pero además ahí adentro hacía un frío, un viento helado y un rayo de luna caía exactamente al centro de redondel. Ustedes dirán, pues, ¿qué tiene de malo o de raro que hay un rayo de luna? Pero es que no había luna. Y el viento helado ahí afuera, no, hacía frío. Otra vez don Arnoldo calibraba la máquina y otra vez se volvían a meter. Y así, hasta que más o menos don Arnoldo delineó un espacio de 5 metros por 5 metros. Entonces entraron con el zapapico y al primer golpe estaba hueco. Empezaron a picar y a quitar la losa y toda esa área estaba llena de monedas de plata antiguas, toda esa área. Y con todo y el frío y el airecito que entraba y salía y el rayo de luna, empezaron a palear las monedas a los colotes, pero cuentan que eran tantas que de plano mejor directo paleaban hasta la camioneta. Cuando acabaron, trataron de componer bien el suelo lo mejor que pudieron, pusieron las tablas y se arrancaron para Matehuala. Ahí entraron a la trastienda y se sirvieron un buen mezcal. Venían temblando, porque quiera que no, sin embargo, se partieron la ganancia. Don Arnoldo Martínez Estrada creció enormemente su tienda y se cuenta que el primer supermercado, ya después de años, lo tuvo él mismo. Don Baldo se fue de ahí, porque así como se nota cuando uno no tiene, se nota cuando tiene. Pero antes de irse, construyó una capilla justo en el centro de lo que había sido el redondel, honrando a su patrona que le dejó esa herencia. Y cuentan los que a veces andan por aquellos lares, que en noches sin luna se ve un rayo de luna que cae justo
en esa capilla y sopla un viento helado. Hasta aquí la historia. Pero yo les quiero decir que esta historia me fue contada a mí por el sobrino de don Arnoldo Martínez Estrada, a la sazón mi cuñado, Wilfrido Martínez de León, y él cuenta que cuando era niño lo llevaron a la casa de su tío Arnoldo y en una tina de esas de porcelanizadas con las patas de fuera preciosas, estaba llena de monedas de plata. Y me dice Wilfrido, pero no me dejaron tocar ni una, que le dijeron con las manitas atrás. Ese señor don Arnoldo Martínez Estrada encontró 2 tesoros más, aunque aquí el mérito es de la patrona de don Baldo. Muchas gracias. Vamos, bravo. Bravo. Qué buena leyenda, Ana. Me Es encanta. buenísimo. Sí. Es buena, la verdad. Qué bueno. Y se nota que te gusta contarla, ¿verdad? ¿La has contado? Sí, a mí, fíjate que a mí esa historia, un día, 31 de diciembre, por cierto, yo venía de otra cena y fui a casa de mi hermana y mi cuñado, ahí estaba mi mamá, y estaban contando historias de fantasmas y de ovnis, y él contó la anécdota de esta historia, y a mí me gustó tanto que llegué y la escribí, y la tengo publicada, pero claro que al narrarla, bueno, escribí metiendo mis propias cosas que le quise meter, pero al contarla creo que le metí, me emociona más todavía que el texto que publiqué. Y pues sí, esa zona es maravillosa, yo la conozco muy bien. Así Sí. que... Pues sí, San Luis está lleno de leyendas, ¿no? San Luis sí, pero esa zona de Matehuala, que es para mí Manuel José Otón en todo su esplendor, el idilio salvaje está ahí, ¿no? Él estuvo en Matehuala, Sí. también él era abogado. Y tú vas por ahí con esas montañas increíbles, por eso es el altiplano, y lo único que se me ocurre es pensar siempre el desierto, inmensidad arriba, inmensidad abajo, el desierto y el desierto. Y tú, durangueña, pues yo creo que piensas lo mismo de nuestras hermosas tierras de árido América. En Durango somos la mitad sierra y la mitad desierto. Así que tenemos de los dos. Oye, Nosotros, Ana, ¿por qué cuentas no, cuentos? que nosotros tenemos la Huasteca, tenemos sí, la media, tenemos las, y tenemos el altiplano, el semidesierto, claro, donde estamos. Claro. Ahí está la variedad. Oye, ¿por qué cuentas cuentos y leyendas? ¿Qué te deja el acto de narrar con y para los demás? ¿Qué es para ti contar cuentos? ¿Qué es para ti recrear? En primer lugar, eso es un gran placer. Poder ver que lo que tú sientes lo haces que los demás también. Yo creo que el oficio de narrador se basa en una palabra para mí importantísima, conmover. Porque mueves, no conmover nada más de la lloradera, que yo sí lloro en las historias o cuando se amerita, pero porque lo siento, sino mover cosas, conmover. Es eso, las emociones. Y más cuando las estaba oyendo del público presente otra vez, y tú estás viendo las expresiones, la gente así, el anhelo de seguir escuchando, de participar y hacerlos partícipes, tú participar y hacerlos copartícipes de las emociones que se sienten a través de las historias y de la gente que puede temblar de miedo o reírse a carcajadas a través de tu voz por una historia, sea leyenda o sea cuento, no importa, porque puede ser algo muy gracioso o muy romántico o muy tenebroso, pero yo las estoy sintiendo. Y por eso es maravilloso ver que tu sentimiento no es nada más tuyo y que logras sacar a la gente
por lo menos en esos minutos, de todo lo demás que el mundo te ofrece, que no es tan padre. Si yo no tuviera la imaginación que he tenido y que mis padres me permitieron fomentar, yo creo que yo no hubiera sobrevivido a este mundo, sobre todo de los últimos años, aunque todos han sido muy problemáticos, de tanta violencia, de tanto deterioro del planeta, de tanto problema ecológico, de tanta indiferencia del humano por el humano mismo. Y que la tecnología nos ha absorbido de tal manera que estamos viendo que explota una bomba en un lugar y sigues indiferente porque está tanto en las películas, en los tiquitiquis, y te haces ajeno a los demás, no hay empatía. Y la voz, la palabra, el contar, vuelve a hacer que haya empatía con los que están ahí. Si tú eres capaz de manejar tu propia emoción, porque pues claro, gente que va y cuenta ahí de memoria y sin nada, pues es igual de plano, no pasa nada. Aunque la historia pueda ser tremenda o maravillosa. Claro. ¿Qué se necesita para ser pues yo contaba desde que era un narrador? Yo contaba desde muy chica. Yo también. En los viajes, luego yo me puse a inventar. Pero profesional, una narradora oral profesional. ¿Qué se necesita? No, claro. Eso, pasión. Claro, y hay que aprender y a saber dicción, respiración, todo lo que es importantísimo para poder lograr eso y no estar acabando con un porque ya no tienes el aire, porque no sabes manejarlo, pero en mi caso yo soy autodidacta, pero la radio, claro que me ha dado muchísimas tablas. La gente pensaba que no respiraba, le digo, pues claro que respiro, pero no le hago así que se te acaba, ¿verdad? Porque eso lo vas aprendiendo a manejar de tanto placer que te produce hacerlo, pero primero y de tanto que nada, hacerlo también, ¿no? Claro, por eso de tanto hacerlo, de tanto ejercitarlo, pues aprendes técnicas de manera natural, pero no siempre se logran. Yo creo que en mi caso sí, las tengo desde muy joven, porque desde muy joven me he dedicado a estar frente a públicos, pero yo creo, Viv, en el caso mío, creo que la pasión es importantísima, que de nada sirve que tengas una muy buena dicción, que te alcances volúmenes de voz, si no hay pasión, y eso es en cualquiera de las artes. No nada más en la narración. Porque tú puedes tener un soneto perfecto. Perdón, tú puedes tener un soneto perfecto y no mueves a nadie, pero es perfecto. O interpretar una sonata cuando de pronto la oyes por un virtuoso, por un pasional, porque aunque digas, pues sí, no se equivocó, pero no te provoca una emoción, sea la que sea. O ver una pintura que el colorido, aunque sea abstracta o cosas, dices, que te hace simbrar. Es la pasión del artista. Te dice algo, te mueve, te dice algo. Puede ser técnica. Tiene que haber pasión. Por eso lo que decía Penélope hace rato, de narradores que ahorita con la pandemia pues graban, ¿no? Es grabar, y si te equivocas pues lo vuelves a editar, y yo no le quito mérito a nada, pero no hay como el ver lo que tú logras a través de tu propia pasión en el espectador, que es conmover, no en el sentido así dramatiquísimo del asunto, sino mover a esa gente, porque tú te estás moviendo, es la pasión, creo. Mover emociones. Pues sí, es por eso que la narración oral tiene como ingrediente el ser en vivo y en directo. De otra manera, está mediatizada y no sabes reacciones y no puedes comunicarte e improvisar en el momento y tener realmente un vínculo con los otros. Entonces, claro, el video tiene sus bondades, pero no sustituye a la oralidad como tal. Creo yo, pero ¿tú qué opinas? No,
No, yo estoy de acuerdo. El año pasado que hice el 5º Festival Huachichila, que tú estuviste, que tú has estado en los 5 festivales y que recibiste el último en vivo, fue el Huachichil para ti, pero yo sí lo hice en vivo, virtual, y fueron 53 narradores en vivo. O sea, aunque estuviera virtual, se notaba si te equivocas, si comentas, si haces, sientes que está vivo, por eso se llama en vivo. Y lo grabado se ve estudiado, se ve, no le quito mérito, digo, hay muchos videoteatros, pero claro que las emociones para el propio narrador no son de ninguna manera las mismas. Pero también pienso que qué bueno que tuvimos esto, porque hubiéramos estado simple y llanamente en cero en relación al público si no hubiéramos tenido las redes. Bueno, pues sí, pero... Yo era enemiga de las redes y me hubiera vuelto loca de estar aquí encerrada tanto tiempo como... Claro, tienen una función maravillosa, pero puede ser grabado y editado o puede ser video, pero en directo, ¿no? A través de las... Sí, pero aún así cuando estás en vivo, como fue en el festival, que tuvimos fallas técnicas en Ecuador, las tuvimos en Venezuela, contigo tuvimos una falla también, pero eso mismo es adrenalina que se transmite a través de la pantalla. Y sí, cuando es video, no. Y que se tiene que suplir también, ¿no? Que tienes que pasar a través de eso. Uh-huh. Oye, Ana, sí, pues ya vamos a ir terminando, pero porque ya hemos platicado muchas cosas, se quedan muchas más en el tintero. Háblanos un poquito de tu familia, a qué se dedican, cómo ven tu quehacer artístico, qué ocurre ahí en el núcleo familiar y el arte. ¿Hablas de mi familia a partir de qué generación o nomás la de ahorita? Sí, mis hijos, mis nietos, mi mamá, mis hermanos, mi padre que ya no está. Sí. Porque tus hijos, pues tus yo nietos, creo que todos están muy contentos. Pues tengo un hijo que se dedica al teatro y a la narración oral que tú conoces muy bien y que es excelente como narrador, como creador, como teatrero. Y él es el que ha sido muy, bueno, es que entraron conmigo a teatro desde que empecé, estaban muy chiquillos, y Tacho se ha dedicado, Tacho Newman, a eso, pero Dafne se dedica mucho a la danza también, y estuvo en teatro y ha participado también en varios cortometrajes, y estaba dando comunicación oral en varias universidades, y Malaika, mi hija, es educadora. Ahorita no está ejerciendo, tiene una niña que acaba de cumplir 5 años, que tú estabas aquí el día anterior a que iban a nacer, que compré la Catrina embarazada, que, ay, ¿te acuerdas? Pues ellos así se dedican. Tacho, mi hijo, y Dafne, mi hija, estudiaron Ciencias de la Comunicación y les ha servido, aunque fue una oferta muy diferente a lo que yo estudié, me refiero a las materias y esto. Pues claro que les ha servido, pero no se han dedicado de lleno a la comunicación ni a los medios. Ellos han jalado más por lo artístico, pero Dafne más a la danza, aunque sí estuvo varios años conmigo en teatro y la llaman mucho para actuar en cortos. Cuando te oyen contar cuentos. ¿Cómo? Tus nietas, ¿qué dicen cuando te oyen contar cuentos? Mis nietos. Porque tengo un nieto de Matías de 9 años ya. Tienes un varón y Valeria de 5. No, pues la abuela les cuenta muchísimos cuentos todo el tiempo y mis nietos inventan cuentos. Desde chiquito Matías inventa cuentos y Valeria, y yo le sigo el juego, dice Malaika, mi hija, mamá, pero ella llega diciéndote, es que fíjate que vi a un Dick y que él me dijo esto y yo le sigo, y yo no. ¿Cómo le haces? Le digo, porque ella es exactamente mi alma gemela. Pues yo soy igual de imaginativa, entonces yo estoy viendo las cosas. Cuando daba clases de teatro a niños, ahorita pues con la pandemia no he tenido las de narración y literatura, tú sí, pero las de teatro no, en virtual. Pero yo, a la hora que estoy con los niños y les estoy diciendo que allá hay una fogata, para mí allá hay una fogata.
Entonces un niño se le olvida y pasa por ahí y yo lo quito, te estás quemando, pero lo quito con angustia. O sea, yo en mi imaginación me meto de verdad. Oye, claro, en Les pasa a verdad lo ellos. ves y lo sientes. ¿Te Pues gusta mucho contar para niños o prefieres los adultos o los jóvenes? Mira, originalmente prefería más a los niños y sentía, pero empecé a porque los jóvenes me empezaron a pedir y luego los adultos empezaron a llegar y luego los muy adultos y estoy feliz con todos. Pero yo me daba miedo al principio trabajar con jóvenes o con los adultos, porque sentía que no estaban abiertos a la imaginación como los demás y me equivoqué. Y yo desde entonces pongo una analogía donde digo que los niños son un globo. Si tú lo inflas y luego lo picas, si lo inflas con aire, sale así la imaginación, ¡fum! Y sentía que los adultos eran un mismo globo, pero lleno de harina. Entonces tú lo picas y va a salir, pero tienes que apretar. Y después de varios años me di cuenta que no, todo depende de que tú seas capaz de motivarlos. Y se suelta. Pero en los principios sí sentía que esa era la diferencia. No que no se lograra, sino era esa dificultad de romper con un montón de prejuicios y de condicionamientos sociales y de negaciones y de muchas cosas que vivimos todos en cualquier lugar. De la familia, de la comunidad, de los amigos, de la sociedad, sea cual sea. Bueno, eso muy bien. que sepan expresar o que no tengan temores. Pero yo a lo largo de 30 años, 31 ya casi, de dar talleres en jóvenes, adultos y chicos de teatro, literatura y narración, me siento como pez en el agua y veo la mirada del viejo o del joven cuando tú los estás tocando y acaban siendo gente perfectamente segura, que habla claro, no solamente los que se van a dedicar a la narración, como son los estudiantes de la universidad que tengo, sin embargo, de sus sinodales decirme, es que este ni hablaba. Entonces, creo que es así. Yo me siento Oye, bien con todo. Nos vamos a despidiendo ya, tenemos unos minutos antes de que se nos termine el tiempo. Te voy a hacer unas últimas preguntas. ¿En qué lugar del mundo te gustaría vivir si no estuvieras en San Luis Potosí? Me voy a ver muy mal, pero en París. Podría contenta. Pero cuando tuve oportunidad de ser diplomática, me ofrecieron Portugal por un lado y Turquía por otro, y yo, África. Yo soy profundamente africanista y estuve realmente maravillada de haber llegado allá. Pero siento que ahora, a mi edad y con la situación mundial todavía más grave que cuando yo estuve, no podría realmente ya ajustarme. Uno, por mi propia condición física, de edad, de salud y de cosas, ¿no? Antes la aventura era todo y a mí me valía gorro y las bombas que sabía en Etiopía no me importaban, ni el toque de queda o estar en África en los parques naturales ahí quedando separado el coche y estando con los leones y dormir la noche ahí en la sabana. Una vez que en Lake Manyara, creo que ahorita ya no tengo, no que no tenga las ganas, sino que ya no tengo la condición física. La energía. Ok, sí, entonces nos quedamos con París. Nos quedemos con París. Okay. Un libro inolvidable para ti. El Principito sigue siendo mi libro favorito, lo he leído, no, es que es horrible porque no eres la primera persona que me pregunta eso. Yo soy una adoradora de Cortázar. Una de las grandes magias de mi vida es que quise conocer a Cortázar y me fui, tú conoces mi historia, sin tener ni un teléfono, y pasé una tarde de febrero del 76 con el cronopio, sin que ni siquiera sabía de qué tamaño era ni cómo era. O sea, amo muchísimas obras.
muchísimos libros, que los tengo entrañable y que los he leído y releído, pero es como la cuarta vez, y yo digo, ese libro que he leído N número de veces, que logré montar, es un libro que a mí me enamora. Esto no quiere decir que no haya libros al mismo nivel, con unas cosas así. A lo mejor me veo, no importa cómo me vea, pues tengo que decirlo. No importa, no importa. Muy bien, próximo proyecto. Pues ahora estoy al frente del Museo Toniano, es un lugar que ha estado abandonado, tú lo conoces. Yo entré en el 92, era un lugar vivo, con luz, con plantas, con flores, con talleres. Es un lugar mínimo, es chiquitito, pero ahí fue, se dice que ahí nació Manuel José Otto, pero en realidad la mamá venía en la carretera y lo tuvo en La Pila, que es una delegación del municipio de San Luis, y ya llegó a la casa. Pero ahí estuvo. Y 3 cuadras más allá está la casa donde murió, que es una casa mucho más grande, pero es particular. Por cierto, ahorita le están vendiendo en 6 millones y yo no sé si el gobierno quiera aceptar mi propuesta de que la compre. Ese es ahorita mi gran... Un reto que no pensé, que nunca pensé volver a tener un puesto porque no me gustan los puestos, pero a la hora que oí eso, yo dije, yo tengo que hacer que ese lugar vuelva a ser digno, que tenga gente que lo visite, que haya algo que ver y que esté pintado. Hoy fue el que va a quitar las termitas y todo, ya me pusieron luz, mañana me ponen el internet y voy a empezar a transmitir y voy a hacer lo que ya voy a llamar lunes de palique, y todos los lunes a las 7 va a haber palique, y luego me dicen ahí, ¿qué es eso de Espero palique? Que me invites. Claro. Espero que me invites pronto. Pues palique es charla, pero vamos a ir a paliquear, vamos a paliquear. Entonces va a ser bien, todos Ana. Los lunes, por supuesto. Se nos va a acabar el tiempo. Algo pues que con lo que te quieras despedir, que no te haya preguntado, algo que no te haya preguntado y que quieras despedirte con eso. Pues que les pueda yo preguntar a ustedes, ¿sí? No, ¿les puedo yo preguntar a ustedes? Dile al público, preguntarlo. Bueno, quieras, pero al público, no, pues al público estoy agradecidísima con todo el público que a lo largo de tantos años ha sido muy generoso conmigo. El público me hace crecer cada vez. Adoro estar con el público, son mis cómplices y son muy generosos en sus afectos. Entonces, claro, y los que nos vean, pues espero que la plática sirva de algo, por lo menos se entretengan con la que se le atoró el embarazo, con alguna cosa así, pero principalmente un agradecimiento enorme a Penélope y a ti, grandes mujeres. Yo conocí los festivales por ti, sin conocerte a ti primero en Irapuato, y yo no sabía, fíjate, no sabía que había muchas otras personas con las mismas fantasías que habían convertido en realidades. Porque yo contaba, pero yo cuando vi plazas, museos, cuentos, leyendas, dije, ¿qué? O sea, no soy la única deschavetada, sino que, y fui y eras tú, y más gente, y ahí, bueno, pues ya. Pero muchísimas gracias que me hayas tomado en cuenta y me hayas permitido compartir un poquito de todas estas aventuras de mi vida, que son muchas. Yo digo que la vida toda es una aventura, aunque pueda ser una aventura peligrosa o negativa, también todo debe seguir asombrándonos. La capacidad de asombro se ha perdido de manera brutal, y si no hay asombro, no hay emoción ni hay empatía, y ustedes la tienen en grande con tanta gente que han tocado, tú que has tocado tanta gente. Y una pregunta, este programa, ¿dónde se pasa? ¿Cómo se pasa? ¿Dónde puedo ver a otros colegas que ustedes ya hayan entrevistado? ¿Cómo darlos a conocer con mis grupos de narración? Sí. Para ver las entrevistas que llevamos grabadas, yo llevo como unas 5, pero ya son más de 20. Hay que entrar al Facebook, Red de Narradoras México, y ahí se encuentran todas.
en orden cronológico. Muy interesante conocer la historia, parte de la historia de la narración en este país. La mía fue la primera entrevista, fue lo que me hizo favor de entrevistarme, y de ahí pues ha corrido el agua, como se dice. Y bueno, pues un gusto platicar con Ana Neumann de todas sus aventuras, de todos sus quehaceres, de todas sus pasiones. Ya pronto van a saber más de ella. Hay mucho que conocer de Ana, mucho que aprender de ella. Y agradecerle a Penélope Rivera, a la Red de Narradoras México y a Ana Neumann, por supuesto, su voz, su presencia y su experiencia. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por seguir estas entrevistas que son una sorpresa, una cajita de sorpresas cada vez. Así que gracias, Ana, y hasta pronto. Gracias, Viv, gracias, Penélope, y muchas gracias de veras por estar haciendo tanto por la narración, por la difusión, y que al mismo tiempo aprendemos tanto de todos, unos de otros. Sí. Qué maravillas, te maravillas de las cosas, ¿no? De eso se trata, justamente de conocernos y aprender unos de los otros. Hay gente muy valiosa en esto. Y bueno, pues hasta la próxima. Soy Vivian Tirión, cuento cuentos. Red de Narradoras México.